Hay momentos en la vida en los que te quedas esperando. Esperando compañía, esperando aprobación, esperando a que alguien llegue para hacer el camino más fácil. Pero mientras esperas, la vida sigue avanzando. Y llega un punto en el que te das cuenta de que, si no te mueves tú, nada se mueve. Este es precisamente el mensaje central de Oblígate a salir solo. La libertad, la confianza y el crecimiento personal aparecen cuando dejas de depender del ritmo, la presencia o la validación de otros. Brian Tracy nos recuerda que aprender a caminar solo no es un acto egoísta, sino un acto de poder. Es elegir tu vida por encima de tus miedos. Es permitirte descubrir quién eres cuando nadie te está mirando, cuando no buscas impresionar, cuando la única opinión que realmente importa es la tuya. Porque es en esos momentos de quietud, de silencio, de acción individual, donde nace la claridad que transforma destinos. Este libro es una invitación a reencontrarte contigo mismo, a despertar ese impulso interno que quizá llevas años silenciando. No se trata de renunciar a las personas, sino de dejar de renunciar a ti. Al escucharlo, vas a descubrir por qué avanzar por tu cuenta no solo es valioso, sino necesario. Y cómo cada pequeño paso que das en solitario va construyendo una vida más fuerte, más libre y más auténtica. Aquí empieza un camino donde tú eres la guía, la compañía y el motor. Capítulo 1. La soledad como fuerza, no como castigo. La mayoría de las personas le teme a la soledad porque crecieron asociándola con abandono, tristeza o fracaso. Pero la soledad no es un castigo, es un espacio donde por primera vez en mucho tiempo puedes escucharte sin interrupciones. Cuando no estás rodeado de ruido, expectativas o distracciones, empiezas a notar lo que realmente piensas, lo que realmente quieres y lo que necesitas cambiar. La soledad se convierte en un laboratorio interno donde descubres tus límites, tus fortalezas y tus vacíos. Y aunque al inicio incomoda, esa incomodidad es señal de crecimiento. Brian Tracy insiste en algo fundamental. Estar solo no significa estar perdido. Al contrario, implica que estás en proceso de encontrarte. Cuando decides caminar por tu cuenta, desarrollas una autonomía emocional que te libera del miedo a quedarte sin apoyo externo. Te vuelves más ligero, más claro, más auténtico. Aprendes a confiar en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Y ese tipo de confianza es prácticamente indestructible. No es arrogancia, es independencia mental. La soledad bien utilizada afina tus prioridades y te permite ver tu vida con una lupa emocional honesta. Te obliga a preguntarte, ¿quién soy cuando nadie me está observando? Y esa pregunta, aunque parezca simple, puede cambiar el rumbo de tu historia. Al responderla sin filtros ni máscaras, empiezas a reconocer qué hábitos te frenan, qué relaciones te drenan, qué sueños has dejado en pausa y qué caminos realmente deseas explorar. La soledad vista desde esta perspectiva deja de ser una ausencia y se vuelve en una herramienta de precisión. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo. Imagina que siempre has esperado a un amigo para ir al gimnasio, pero él falla constantemente. Cuando decides ir solo, al principio se siente raro, incluso incómodo, pero después de unos días notas algo. Vas cuando quieres, avanzas más, te enfocas mejor, y de pronto el gimnasio deja de depender de alguien más. Esa pequeña decisión te revela una verdad increíble. Cuando no necesitas compañía para avanzar, tu progreso se acelera. Así funciona la vida entera. La soledad, lejos de ser tu enemiga, puede convertirse en tu motor más confiable. Capítulo 2. El poder de tomar decisiones sin consultar a medio mundo. Uno de los errores más comunes que cometemos es creer que necesitamos la aprobación de todos para movernos. Preguntamos, dudamos, volvemos a preguntar y terminamos paralizados entre opiniones ajenas que, la mayoría de las veces, ni entienden nuestro contexto ni vivirán las consecuencias de nuestras decisiones. Brian Tracy enseña que la capacidad de decidir por ti mismo no solo es un acto de madurez, sino también una forma de respeto propio. Cuando dependes de la validación externa, tu vida queda en manos de personas que no siempre saben lo que tú sabes, que no sienten lo que tú sientes. Tomar decisiones en silencio, por tu cuenta, activa una fuerza interna que te recuerda que eres capaz, que tienes criterio y que tu futuro te pertenece. Además, consultar demasiado desgasta. Cada opinión externa viene cargada de miedos, experiencias, inseguridades o creencias limitantes que no son tuyas.
Hay personas que, sin mala intención, proyectan sus propios temores en tus metas. Te dirán que no emprendas porque ellos fracasaron, que no viajes porque a ellos les da miedo, o que no cambies de vida porque ellos no se atreven. Si absorbes esos miedos, tus decisiones dejan de ser tuyas. Cuando aprendes a escuchar tu intuición sin pedir permiso, te liberas de la presión social que te ata a caminos que no deseas transitar. Imagina que quieres comenzar un pequeño negocio de comidas en tu barrio. Si lo mencionas a 10 personas, 5 te dirán que el mercado está saturado, 3 te dirán que no es buen momento y 2 te mirarán con cara de ¿y tú qué te crees? Pero si simplemente empiezas, aunque sea vendiendo a tus vecinos, notarás que el impulso nace del movimiento, no de la opinión de los demás. El progreso llega cuando decides actuar, no cuando esperas a que te aplaudan. Por eso las decisiones más poderosas son aquellas que tomas tú, contigo, en silencio y desde una convicción profunda. Capítulo 3. La responsabilidad total. Tu vida, tu resultado. Una de las ideas más poderosas que Brian Tracy repite en su obra es que la responsabilidad total es el punto de partida de toda transformación real. Mientras creas que tus resultados dependan de otros, del gobierno, de tu familia, de tu jefe, de tu pareja o de la suerte, vivirás atrapado en una narrativa que te quita fuerza. Asumir responsabilidad no significa culparte por todo. Significa aceptar que, aunque no controles cada circunstancia, sí controlas tu respuesta. Es una declaración valiente. Mi vida está en mis manos. Cuando lo adoptas, algo profundo cambia. Sientes que recuperas el timón, que ya no estás flotando a la deriva, sino eligiendo hacia dónde avanzar. Aceptar la responsabilidad total también implica dejar atrás la comodidad de las excusas. Las excusas alivian momentáneamente, pero encadenan a largo plazo. Si todo es culpa de algo o alguien más, entonces tú no puedes hacer nada. Y esa manera de pensar es peligrosa, porque te vuelve espectador de tu propia historia. En cambio, cuando dices, esto no me gusta, pero puedo cambiarlo, tu mente se abre a soluciones que antes no existían. Se activan ideas, nuevas posibilidades, nuevas rutas. La responsabilidad transforma la energía del problema en acción creativa. Te convierte en el protagonista, no en la víctima. La responsabilidad total también exige honestidad contigo mismo. Preguntarte qué hábitos te sabotean, qué decisiones postergas, qué patrones repites y qué roles estás interpretando en tu propia vida. A veces, no avanzas porque esperas que otros te salven, te motiven, te impulsen o te resuelvan lo que tú no quieres enfrentar. Pero nadie va a llegar con la fórmula mágica. La verdadera libertad empieza cuando dejas de esperar autorizaciones externas y comienzas a mover tus propias fichas. Brian Tracy lo resume así: tu futuro depende de lo que hagas, no de lo que esperas. Capítulo 4. La autodisciplina. El único camino a la libertad real. La mayoría de las personas quiere libertad. Libertad financiera, libertad emocional, libertad para viajar, para crear, para elegir su vida. Pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que esa libertad exige. Autodisciplina. Brian Tracy es muy claro al decir que la disciplina no es un castigo, sino el puente entre la vida que tienes y la vida que quieres. La disciplina te da estructura, enfoque y una sensación interna de control que ninguna motivación fugaz puede darte. Cuando decides disciplinarte, no solo mejoras tus hábitos, transformas tu identidad. Dejas de actuar como alguien que depende de la suerte y empiezas a comportarte como alguien que se construye a sí mismo todos los días. La autodisciplina es incómoda, claro que sí. Requiere levantarte cuando tu mente busca excusas. Requiere hacer lo correcto cuando lo fácil tiene más brillo. Requiere una conversación honesta contigo mismo sobre aquello que llevas tiempo evitando. Pero esa incomodidad temporal se convierte en poder permanente. La disciplina es acumulativa. Lo que haces hoy se convierte en el músculo que te sostiene mañana. Y cuanto más consistentemente eliges la acción correcta, más fácil se vuelve. Lo que antes te costaba un mundo, después lo haces sin pensarlo, como parte natural de tu vida. Esa constancia silenciosa es la base de toda libertad. Un ejemplo claro. Imagina que quieres mejorar tu situación económica, pero tus gastos impulsivos te sabotean. La autodisciplina no se trata de dejar de vivir, sino de estructurar tus decisiones. Por ejemplo, antes de comprar algo, te das 24 horas para pensarlo. Ese pequeño hábito, simple, aparentemente trivial, puede cambiar completamente tu relación con el dinero.
Dejar de actuar por impulso y empezar a actuar con intención es autodisciplina. Y esa disciplina, mantenida por semanas y luego por meses, termina liberándote financieramente. El verdadero sí a tu libertad empieza con pequeños no a tus impulsos. Capítulo 5. El valor de hacer cosas que te dan miedo. El miedo es un sensor, no una barrera. Brian Tracy explica que todo crecimiento significativo ocurre justo al otro lado de ese temor que tanto evitamos. No se trata de ignorar el miedo, ni de sentirte débil por tenerlo. Se trata de comprender que el miedo es una señal de que estás entrando en territorio donde puedes expandirte, aprender y convertirte en alguien más capaz. Cuando haces solo lo que te es familiar, tu vida se vuelve una repetición. Pero cuando te atreves a hacer lo que te asusta, incluso un poquito, abres puertas que antes ni siquiera sabías que existían. Lo más curioso del miedo es que se derrite en cuanto lo enfrentas. Esa llamada incómoda que postergas, esa conversación que evitas, ese proyecto que deseas empezar, ese lugar al que no te atreves a ir solo, la imagen mental siempre es más aterradora que la realidad. Tracy recalca que las personas exitosas no tienen menos miedo, simplemente han aprendido a actuar a pesar de él. Y cada vez que lo hacen, su confianza crece. No porque todo salga perfecto, sino porque comprobaron que son más fuertes que sus dudas. Enfrentar el miedo es un entrenamiento, un proceso silencioso que moldea tu carácter. Piensa en esto. Quieres emprender, pero te paraliza la idea de equivocarte. Un día decides subir tu primera publicación ofreciendo tus servicios. Estás nervioso, dudas 1000 veces y casi la borras. Pero no lo haces. Lo publicas, no pasa nada terrible, el mundo no se acaba, y quizá alguien te escribe interesado. Ese pequeño acto, que te parecía enorme, se convierta en la prueba de que puedes avanzar aunque tengas miedo. Y a partir de ahí, cada paso, por pequeño que sea, te demuestra una verdad irrefutable. El miedo no desaparece antes de actuar. Desaparece después. Capítulo 6. El arte de pensar a largo plazo. Pensar a largo plazo es una de las competencias más importantes para cualquier inversionista. No se trata solo de tener paciencia, sino de entender que la verdadera riqueza no surge de decisiones rápidas, sino de hábitos constantes sostenidos durante años. El tiempo puede convertirse en tu mayor aliado, o en tu peor enemigo, si tus decisiones están guiadas únicamente por la inmediatez. El largo plazo te libera del estrés del día a día. Las subidas y bajadas del mercado dejan de sentirse como amenazas y comienzan a verse como parte del proceso natural. Cuando entiendes que tu objetivo no está en lo que ocurre hoy, sino en lo que construirás dentro de 10 o 20 años, tus decisiones se vuelven más racionales, más estratégicas y menos emocionales. Tener una mentalidad de largo plazo también te ayuda a tomar decisiones más responsables. Sabes que cada peso que ahorras hoy, cada inversión que haces y cada gasto que evitas está directamente conectado a tu futuro. Empiezas a ver el dinero como una herramienta, que bien manejada puede darte libertad, seguridad y oportunidades reales a largo plazo. Capítulo 7. El entorno. No esperes a que te acompañen. Uno de los mayores errores que cometemos cuando queremos transformar nuestra vida es creer que nuestro entorno se ajustará automáticamente a nuestros nuevos objetivos. Pero la realidad es mucho más cruda. Casi nadie va a celebrar tus cambios al comienzo. Y no porque no te quieran, sino porque los cambios personales siempre confrontan a quienes aún no se atreven a moverse. Por eso esperar compañía o validación puede convertirse en uno de los mayores frenos para tu crecimiento. Cuando empiezas a decidir por ti mismo, a cuidar tus hábitos, a proteger tu energía o a elegir metas más grandes, es normal que tu círculo actual no encaje con esa nueva versión tuya. Algunos se quedarán atrás, otros se incomodarán y unos pocos te apoyarán de verdad. Pero para avanzar, tienes que entender algo esencial. No necesitas que nadie camine a tu ritmo. El camino del crecimiento siempre se siente un poco solitario, y está bien que así sea. Aceptar que no todos te acompañarán te libera. Te permite avanzar sin resentimiento, sin explicarte demasiado, sin esperar permisos emocionales que nunca llegan. Aprendes a diferenciar entre quienes suman
y quienes solo están cerca por costumbre. Y al mismo tiempo, te vuelves más selectivo, más consciente y más capaz de construir un entorno que sí impulse tus metas. Aunque al principio, ese entorno sean solo tus propias decisiones. Imagina que decides empezar a levantarte más temprano, para estudiar, entrenar o trabajar en un proyecto personal. Al principio nadie se une, nadie lo valora, y algunos incluso se burlan. Pero tú continúas. 3 meses después, los resultados empiezan a aparecer. Y justo cuando empiezas a avanzar, aparecen los comentarios. «¿Qué suerte tienes? Ojalá yo pudiera. A ti te queda fácil». La verdad es simple. No necesitaste compañía para empezar. Y por eso, llegaste más lejos. Capítulo 8. El hábito de la acción masiva. Nada cambia de verdad hasta que uno desarrolla la capacidad de actuar más rápido, más decidido y más constante que la mayoría. Las personas suelen quedarse atrapadas en la etapa de las ideas, de los planes, de los algún día, pero muy pocos llegan al terreno donde pasa lo importante, la acción. Y no cualquier acción, sino acción masiva. Ese tipo de movimiento que rompe la inercia, que multiplica las oportunidades y que convierte los sueños vagos en resultados concretos. La acción masiva no se trata de esforzarte sin sentido, sino de construir un ritmo de ejecución donde no dependes de la motivación, sino del hábito. Donde dejas de esperar el momento perfecto y empiezas con lo que tienes. Porque el que actúa todos los días avanza incluso cuando avanza poco, mientras que quien solo piensa se queda exactamente donde está. La acción masiva crea un impulso que, con el tiempo, hace que las cosas empiecen a ser más fáciles, más naturales y más rápidas. Además, actuar en grande te obliga a aprender en grande. Cada paso te da información, cada intento te muestra un error a corregir, cada avance te abre una puerta que antes no estaba ahí. Te vuelves alguien que progresa por acumulación, por repetición, por práctica continua. Y eso te coloca por encima del promedio, porque la mayoría repite su vida, pero no repite sus esfuerzos. Tú, en cambio, te mueves, mejoras, ajustas y sigues. El hábito de la acción masiva también te ayuda a eliminar el miedo al fracaso. Cuando haces mucho, entiendes que fallar no te define y que cada tropiezo es solo parte del volumen necesario para ganar. No necesitas que todo salga perfecto, necesitas que todo salga hecho. Y cuando empiezas a vivir así, decidido, enfocado, en movimiento constante, tu vida entera cambia de velocidad. Capítulo 9. Sentarte contigo mismo. La planificación solitaria. En un mundo lleno de ruido, notificaciones, opiniones y distracciones infinitas, sentarte contigo mismo se convierte en un acto poderoso, casi revolucionario. La planificación solitaria es ese momento en el que desconectas del mundo para conectarte contigo. Es ahí donde puedes verte sin filtros, sin presión externa, sin la necesidad de agradar o ajustarte a lo que otros quieren. Cuando te sientas a planear tu vida en silencio, vuelves a escuchar tu propia voz, esa que tantas veces queda sepultada bajo el caos del día a día. La planificación solitaria no es solo escribir metas, es revisar tu rumbo, preguntarte si estás viviendo como deseas, y reconocer sin excusas dónde estás fallando. Estas conversaciones contigo mismo pueden ser incómodas, pero son las más necesarias. Cuando te analizas a profundidad, descubres qué hábitos te frenan, qué sueños has postergado y qué decisiones has evitado por miedo. Solo desde ese nivel de honestidad nace un plan que realmente transforma. La planificación solitaria también fortalece tu autoconfianza. Cuando tú mismo estructuras tu camino, tomas decisiones más firmes, avanzas con menos dudas y desarrollas un sentido profundo de dirección interna. Ya no esperas que otros te digan qué hacer. Sabes hacia dónde vas porque tú mismo lo decidiste. Y cuando un ser humano tiene claridad, la vida empieza a ordenarse a su alrededor con una precisión sorprendente. Imagina esto. Una vez por semana, tomas una hora sin teléfono, sin música, sin distracciones. Te sientas con un cuaderno y escribes. ¿Qué lograste? ¿Qué falló? ¿Qué debes mejorar? ¿Y qué pasos darás la próxima semana? Después de un mes, notas un cambio enorme. Más foco, más avance y decisiones más claras. Nada cambió afuera, pero tú empezaste a planear mejor adentro. Capítulo 10. Las relaciones desde la independencia. Una de las ideas más repetidas en las enseñanzas de Brian Tracy es que tu vida mejora
cuando tú mejoras. Y esto incluye, sin excepción, tus relaciones. La independencia personal no significa alejarte de los demás, sino convertirte en alguien que se sostiene por su propio carácter, su propio criterio y su propia iniciativa. Cuando te vuelves una persona fuerte por dentro, tus relaciones dejan de ser un refugio emocional y empiezan a ser un espacio de crecimiento. Ya no buscas que alguien te resuelva la vida, tú la resuelves. Y desde ahí puedes dar, compartir y construir desde un lugar mucho más sólido. Desde la perspectiva de Tracy, la independencia también está profundamente conectada con la autoestima y la autoconfianza. Una persona que confía en sí misma no necesita aprobación constante, no demanda validación y no se derrumba ante la crítica. Esta fortaleza interior transforma tus relaciones porque te libera del miedo a decir lo que piensas, a poner límites y a tomar decisiones que te benefician. Y cuando tú eres capaz de cuidarte a ese nivel, tus relaciones se vuelven más saludables, más honestas y más equilibradas. Otro elemento importante es el principio de responsabilidad total. Eres responsable de tu felicidad, de tu progreso y de lo que toleras. Cuando aplicas ese principio a tus relaciones, cambian por completo. Ya no culpas a otros por tus emociones. Ya no esperas que te hagan feliz. Y ya no dependes de la energía o el humor de los demás para sentirte bien. Te conviertes en alguien que aporta, que suma, que lidera su propio camino. Y curiosamente, cuando te vuelves una persona así, atraes relaciones más estables, maduras y alineadas con tu crecimiento. Capítulo 11. Dejar de esperar el momento ideal. Una de las ideas más poderosas que Tracy repite una y otra vez es que la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de espera. Esperan la motivación perfecta, el día perfecto, la confianza perfecta, el plan perfecto. Pero esa perfección no existe. Tracy lo resume con claridad. Nunca habrá un momento ideal. Empieza ahora. El progreso pertenece a quienes se mueven aunque tengan dudas, aunque tengan miedo, aunque el camino no esté completamente claro. La acción imperfecta siempre supera la inacción perfecta. Cuando esperas un mejor momento, lo que realmente estás haciendo es postergar tu crecimiento. El cerebro siempre encontrará excusas. Demasiado cansado, demasiado tarde, demasiado pronto, demasiado complicado. Pero Tracy enseña que la acción precede a la motivación, no al revés. Cuando comienzas, aunque sea con pasos pequeños, tu mente se activa, tu energía sube, tus ideas fluyen y tu confianza crece. Es la acción la que despierta la motivación. Si esperas sentirte listo para comenzar, probablemente nunca empieces. Tracy también explica que la disciplina de actuar de inmediato te convierte en una persona diferencial. Cuando tú me esperas, cuando tú avanzas mientras otros se paralizan, desarrollas una ventaja que se nota en pocos meses. Aprendes más rápido, fallas más rápido, mejoras más rápido y, sobre todo, rompes con el hábito mental de postergar la vida. Dejas de vivir en un algún día y comienzas a construir un hoy. Ese cambio de mentalidad es uno de los pilares del éxito real. Imagina a alguien que quiere emprender pero lleva años esperando tener tiempo, tener dinero, tener claridad. Un día decide aplicar el principio de acción inmediata. Comienza con un producto sencillo. Dedica 30 minutos al día a aprender y crea su primera venta sin que todo esté perfecto. En pocos meses descubre que lo que antes parecía imposible comenzó a materializarse, simplemente porque dejó de esperar. Capítulo 12. El resultado final. Una vida donde te respetas a ti mismo. El resultado más valioso de obligarte a salir solo, tomar decisiones por tu cuenta, construir disciplina y actuar sin esperar el momento perfecto, es que empiezas a respetarte de verdad. Brian Tracy enseña que la autoestima no surge de palabras bonitas ni de motivación superficial, nace del comportamiento. Cada vez que cumples una meta, cada vez que haces lo que dijiste que harías, cada vez que enfrentas una responsabilidad con valentía, tu mente registra ese acto como evidencia de que puedes confiar en ti mismo. El respeto propio es acumulativo, se construye con hábitos, decisiones y acciones diarias. Cuando te respetas, tu vida da un giro completo. Ya no permites relaciones que te desgastan, ya no aceptas trabajos que te hunden emocionalmente, ya no toleras comportamientos propios que te sabotean. La autodisciplina se convierte en autocuidado.
La organización se convierte en libertad. La independencia emocional se convierte en claridad. Tracy insiste en que la persona que se respeta se vuelve poderosa, no por arrogancia, sino porque sabe quién es y qué está dispuesto a aceptar en su vida. Finalmente, vivir una vida donde te respeta significa que cada día cierras los ojos con la sensación profunda de estar construyendo algo real, algo tuyo. No necesitas aprobación, no necesitas excusas, no necesitas suerte, necesitas carácter. Y cuando desarrollas ese carácter mediante decisiones valientes, acciones disciplinadas y una mentalidad enfocada, te conviertes en la clase de persona que crea su propio destino. El respeto propio no es un premio, es el resultado natural de vivir de acuerdo a tus valores. Conclusión. Al final de todo este camino, el mayor logro no es el dinero que puedas ganar ni los cambios externos que alcances, sino la relación que construyes contigo mismo. Cuando haces lo que dijiste que harías, cuando actúas con disciplina incluso sin ganas, y cuando te mantienes fiel a tus metas, desarrollas una autoestima firme y silenciosa que te acompaña a todas partes. Esa coherencia interna es el fundamento de una vida sólida. Con el tiempo, esa disciplina te lleva a algo aún más valioso: independencia emocional. Ya no vives para complacer, justificarte o buscar aprobación. Tomas decisiones desde tu claridad, no desde la presión externa. Empiezas a rodearte de personas que suman, a proteger tu energía y a caminar con una tranquilidad que solo nace cuando te respetas de verdad. Y ese es el resultado final. Una vida en la que te sientes orgulloso de quién eres, de lo que eliges y de lo que construyes. Una vida en la que sabes que estás avanzando, sin prisa pero sin pausa, guiado por tus valores y por tu voz interior. Una vida donde por fin te respetas a ti mismo y todo lo demás empieza a alinearse. Si este contenido te motivó o te aportó valor, te invito a suscribirte al canal.